Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. Pero bien, hoy les voy a proponer una nueva estrategia de trabajo. Sí, fíjense bien, ya hemos trabajado todo el contenido relacionado con el programa de estudio de 9º grado. Hoy vamos a hacer una ejercitación y para ello vamos a determinar una nueva forma de trabajo. Vamos todos a escuchar detenidamente las explicaciones que le vamos a ofrecer. Y ustedes solo van a anotar la página del libro y el número del ejercicio. Y si les hace falta alguna nota importante, entonces también la toman. Familia, atentos, ayuden a los estudiantes. Espero que ya todos tengan con ustedes su libro de texto. Daremos comienzo hoy a la clase con el tema ejercitación variada. Daremos inicio a nuestro encuentro recordando algunos conocimientos que nos son necesarios para poder resolver estos ejercicios. ¿Recuerdas? En geometría plana, en 9º grado, estudiamos la semejanza de triángulos. ¿Recuerdas cómo aplicar el teorema fundamental? ¿Cuándo lo aplicas? Sí, debes tener siempre una recta que se trace paralela a uno de los lados del triángulo para entonces poder decir que el triángulo que se forma por esa recta y los lados que se determinan por la propia recta sobre el triángulo y el triángulo son semejantes. Observa, todo ese conocimiento lo tienes en la página 91 de tu libro de texto. Anota rapidito, página 91. También tienes el teorema de dos ángulos respectivamente iguales. Dos triángulos son semejantes cuando tienen solo dos ángulos respectivamente iguales. Esto te aparece en la página 93. Pero también existe otro teorema, aquel que relaciona dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido igual. ¿Recuerdas cómo formar las proporciones? Sí, tienes entonces que aplicar otro teorema estudiado, el teorema de las transversales. Ese que estaba formado por rectas de origen común que son cortadas por rectas paralelas. Sí, que tiene tres partes. ¿Te acuerdas bien? Eso lo tienes también en tu libro de texto. Puedes guiarte para entonces estudiar estos conocimientos si aún te queda alguna duda. También existe el teorema de los tres lados respectivamente proporcionales. Sigues aplicando entonces también el teorema de las transversales para formar las tres proporciones. Observa en tu diapositiva que están enmarcados los segmentos que son correspondientes, que están dados en cada triángulo que vas a probar que son semejantes, para entonces formar las proporciones y poder decir que los lados son respectivamente proporcionales. Vamos a dar inicio con el primer ejercicio, el ejercicio 19 de la página 142. Rapidito vamos a la página 142, guíate por la lámina, mira la figura, enseguida lo vas a encontrar. En él nos dicen que ABCD y AEFC son trapecios rectángulos de base, ABCD para el primer trapecio y AC y EF para el segundo. Nos dicen además que E pertenece al segmento AB, que F pertenece al segmento BC, que el segmento EC es perpendicular al segmento AB y nos dan las longitudes del segmento AB y EB. Como primer inciso, nos piden demostrar que los triángulos ACD y EBF son semejantes. ¿Recuerdas algo muy importante? En los ejercicios geométricos debes siempre ir marcando en tu figura de análisis los elementos que vas identificando cuando vas analizando la información de tu ejercicio, para luego entonces poder elaborar
tu solución, teniendo en cuenta, por supuesto, las propiedades y los teoremas estudiados en la geometría durante toda tu vida estudiantil. Entonces, vamos a dar inicio a la solución de este inciso del ejercicio 19. Fíjense que lo primero que hacemos es identificar los triángulos que vamos a demostrar que son semejantes. Y vamos a comenzar a interpretar los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que ABCD es un trapecio rectángulo y que sus bases son AB y CD. Por supuesto, entonces tiene dos ángulos rectos, aquellos que se forman con las bases y uno de los lados no paralelos. Ahí donde se forma la perpendicular. Correcto. Ahora, eso lo puedes ir escribiendo cuando vayas a construir tu solución. ¿Cómo? Pones primero, acuérdate, la relación de los dos ángulos, nombrándolos iguales a 90 grados y tu fundamentación de por qué tienen esa amplitud. También tienes que el trapecio AEFC es rectángulo, pero ahora las bases son CD y F. Recuerda que las bases de un trapecio, ¿cómo son también? Paralelas, correcto. Entonces aquí, ¿quiénes serían los ángulos rectos? Muy bien, el ángulo ACF y el ángulo EFC. Vamos entonces a escribir de nuevo esta relación, luego su fundamentación, y entonces te has percatado. Dentro de nuestra figura ya tenemos 4 ángulos que tienen la misma amplitud. En este caso, 90 grados. Pero hay un detalle. Fíjense bien. Tenemos un ángulo de esos que identificamos que pertenece al primer triángulo, al triángulo ADC, que es uno de los que va a ser semejante al otro. Pero tendríamos que encontrar entonces en el otro triángulo un ángulo que también fuera de 90 grados. Pero como somos buenos observadores, nos damos cuenta que existe un ángulo que es adyacente al ángulo EFC en el triángulo EFD, que también su amplitud va a ser de 90 grados. Podemos ir planteando esa relación con su fundamentación, ir sustituyendo y por supuesto ya sabemos que entonces tenemos ahora 4 ángulos con igual amplitud. Y por la propiedad que tú conoces de transitividad, entonces podemos identificar los dos ángulos que realmente son ángulos de los interiores de los triángulos que estoy demostrando que son semejantes. Ya tengo un par de ángulos. Como conozco 3 teoremas fundamentales, puedo pensar en encontrar otro ángulo o en buscar lados proporcionales. Si me ubico en esos triángulos específicamente y en los ángulos que encontré, puedo pensar entonces que pudiera formar lados proporcionales. Pero yo sé que siempre ustedes tratan primero de buscar si existe otro ángulo. Vamos a ver si esto sucede. Si además, como la figura es un trapecio, que lo dice al inicio, en nuestro ejercicio, pues vamos a remitirnos allí al texto y vamos a leer lo que dice el texto de nuestro ejercicio. Y allí nos dicen que el trapecio es rectángulo, pero además por ser trapecio, sus bases son paralelas. Y si las bases son paralelas y además existe una recta que corta estas dos paralelas, rápidamente puedo pensar en ángulos entre paralelas, en la relación entre ángulos entre paralelas. Y como estoy pensando en que tienen que ser ángulos de igual amplitud, entonces rápidamente pienso en los alternos o los correspondientes entre paralelas. Busquémoslos entonces. Observemos, el ángulo DCA y el ángulo CAE son alternos entre paralelas. Podemos escribir la relación y su fundamentación. Pero es que también tenemos otras rectas paralelas, que son las bases del otro trapecio. Efectivamente. ¿Y en ellos existirá también ángulos con igual amplitud?
Correcto. Ahora estamos hablando de los correspondientes. Observen la lámina. Todos esos ángulos que los marcamos en rojo son ángulos de igual amplitud. Por tanto, ya tenemos otra pareja de ángulos. Pero vamos a escribir correctamente todo esto que estamos hablando. Por transitividad, lógico. Si teníamos un par de ángulos que eran iguales y eran alternos, y luego uno de esos alternos es igual a otro por correspondiente, entonces ellos tres son iguales por la propiedad de transitividad. ¿Te percataste? Ya tenemos dos pares de ángulos que son iguales en estos triángulos. Por tanto, ya podemos comenzar a escribir la demostración. En los triángulos se cumple que los ángulos, los primeros que identificamos, que eran iguales a 90 grados, el ADC y el EFB, por la primera condición que estuvimos analizando al inicio. Y los ángulos DCA y FEB por la segunda condición que estuvimos analizando después. Entonces, ya podemos concluir que los triángulos ACD y EBF son semejantes por tener dos ángulos respectivamente iguales. Correcto. No vayas a pensar que te va a ser muy difícil resolverlo, que han pasado muy rápido las diapositivas, que no has podido. No. Tienes la posibilidad que en tu propio libro de texto, al final del capítulo, tienes la respuesta, sí, escrita literalmente, con todas estas explicaciones que hemos estado ahora conversando. Luego, no vas a tener dificultad para poderlo resolver. Vamos a ver entonces el próximo inciso del ejercicio. Nos dice ahora, calcula el área del trapecio ABCD. Y los elementos que tenemos, además de los que ya utilizamos, es que el segmento EC es perpendicular a AB y conocemos la longitud de dos de los segmentos. Ubiquemos en nuestra figura estos datos. Y entonces vamos a recordar cuál es la ecuación que nos permite calcular el área del trapecio, la semisuma de sus bases por la altura. Recuerda que hay una base mayor y una base menor. Debemos entonces identificar en nuestra figura quién es la base mayor, quién es la base menor y, por supuesto, quién es la altura. Sustituimos los valores. AB sería la base mayor, DC la base menor y H la altura. Sustituimos, pero de esos valores, de esas longitudes de segmento, ¿cuáles conocemos hasta el momento? Solo conocemos que AB es 5 centímetros. Por tanto, tenemos que calcular la longitud del segmento DC y del segmento CI. Comencemos por el segmento DC. Vamos a ver quién es el segmento DC. Si observas tu figura, el segmento AB y el segmento DC son paralelos. Pero hay un segmento que es perpendicular a estos dos. Observa el segmento AD y el segmento CE. Entonces podemos decir que esa figura que está formada ABCD, ese cuadrilátero, es rectángulo, porque tiene, por supuesto, 4 lados, tiene los lados opuestos, paralelos e iguales, y tiene 4 ángulos rectos. Pero basta con esas condiciones y demostrar que uno de ellos es recto para poder asegurar que es un rectángulo. Por tanto, el segmento AE es igual al segmento DE. Si logro determinar la longitud del segmento AE, ya tengo la longitud del segmento DC. Pero como todos ustedes conocen, tengo la presencia de las longitudes de dos segmentos, el segmento AB y el segmento EB.
Si aplico la suma de segmentos, puedo rápidamente hallar la longitud del segmento AE. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a establecer la relación, su fundamentación, vamos a sustituir los valores y vamos entonces a calcular el segmento AE. Pero como el segmento AE es igual al segmento de C, entonces el segmento de C, su valor es 4 centímetros. Quiere decir que ya en la ecuación del área del trapecio puedo también sustituir el valor del segmento de C. ¿Quién nos falta? Ah, la altura C. Correcto. Vamos entonces a buscar cómo calcular esa longitud. Muy bien. Si ustedes saben que es la altura de ese trapecio, pero son buenos observadores, se darán cuenta que también es la altura del triángulo ABC. Pero además que el ángulo C, o sea, el ángulo ACB, es de 90 grados porque antes lo habíamos determinado como ángulo del trapecio AEFC. Por tanto, estamos en presencia de tener que determinar la altura de un triángulo rectángulo. ¿Y qué propiedades conoces del triángulo rectángulo? ¿Qué teoremas conoces? Estudiaste en este grado el grupo de teoremas de los triángulos rectángulos, el grupo de teoremas de Pitágoras. Bien, ¿cuál vamos a utilizar? Debes percatarte entonces en tu figura que conoces el valor de dos segmentos, la longitud de dos segmentos. Pero observa bien, mira bien en tu lámina y en tu libro de texto. Esos dos segmentos están determinados por la altura. ¿Qué teorema entonces vas a utilizar? ¿Recuerdas? Y vamos a aplicar uno de los teoremas del grupo de Pitágoras. ¿Cuál? El teorema relacionado con las alturas del triángulo rectángulo, que plantea que la longitud al cuadrado de la altura va a ser igual al producto de los segmentos determinados por la propia altura sobre la hipotenusa. Entonces vamos a sustituir los valores, vamos a calcular cómo el valor está expresado al cuadrado, tenemos que por operación inversa, la radicación, calcular la raíz de 4, que es 2. Correcto, entonces ya tenemos el valor de la altura del segmento CE. Podemos entonces sustituir en nuestra ecuación, efectuar los cálculos rápidamente y hallar el área buscada, el área de este trapecio. Recuerda que la respuesta final la tienes que dar con las cifras significativas, o sea, con el menor número de cifras significativas que tienen los datos. En este caso nos dio 9,0 centímetros cuadrados. Muy bien, pero esto no es lo único que has aprendido en este curso, en este grado. También estudiaste en la unidad 3 los sistemas de ecuaciones. Específicamente aprendiste en 9º grado el sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Recuerdas que cómo se resolvía? Bueno, pues aprendiste el método gráfico y el método analítico. En el analítico aprendiste diferentes soluciones por el procedimiento de sustitución y por el de adición y sustracción. ¿Tú no te acuerdas bien cómo se hacía? Bueno, pues antes de buscar la solución del próximo ejercicio que te vamos a presentar, estudia con tu libro de texto los recuadros que te estamos indicando en esta lámina. Copia muy rapidito en qué página están estos recuadros. Vamos a ver qué plantea el ejercicio. ¿Cuál? El 6 de la página 242. Rápido. ¿Ya lo tiene? Sí, la página 242 dice: como parte de la preparación de una secundaria básica para el próximo curso escolar, los estudiantes se comprometieron a restaurar los libros de la escuela durante 2 semanas del periodo vacacional. En la primera semana restauraron el triplo de los restauraron en la segunda.
Y en total restauraron 668 libros. Y nos preguntan, ¿qué cantidad de libros restauraron en cada semana? Recuerda, podemos leer el ejercicio tantas veces como nos sea necesario para comprenderlo, para saber primero de qué trata el ejercicio. En este caso, ¿de qué trata? Sí, de unos estudiantes que van a restaurar diferentes libros en la escuela. Sí, una tarea que todos debemos hacer, por supuesto, para mantener nuestros libros de texto, porque los libros de texto son muy importantes para trabajar en la escuela y es necesario tenerlos todos arreglados. Sería buena idea que ustedes también ayudaran en esto y arreglaran los libros de texto al final para que los compañeros de ustedes, los que después van a utilizarlo, también lo puedan aprovechar. Entonces retomemos el ejercicio. ¿Qué nos piden? ¿Qué cantidad de libros restauraron cada semana? No son las mismas semanas, ¿verdad? Son condiciones diferentes que nos dan una relación entre la cantidad de libros restaurados en una semana y en la otra. Y el total de libros restaurados. ¿Correcto? Entonces, puedes designar ya las variables. ¿Por qué digo las variables? Porque hay dos condiciones. Son 2 semanas diferentes. Entonces, vamos a designar las variables a la primera semana, o sea, la cantidad de libros que se restauraron en la primera semana la vamos a designar por la variable X. Y a los restaurados en la segunda semana por la variable Y. Muy bien. Entonces vamos a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico las relaciones que nos plantean en nuestro ejercicio. Nos dicen que la primera semana restauraron el triplo de los que restauraron en la segunda. Me refiero a la cantidad de libros. Entonces, si X era la cantidad de la primera semana, entonces va a ser igual a 3 veces, al triplo, a multiplicar por 3, la cantidad de libros restaurados en la segunda semana. Pero también nos dicen que en total se restauraron 668. Adicionamos las dos cantidades y sería 668. Ya obtuvimos el sistema de ecuaciones. Cuando ya tenemos el sistema de ecuaciones, solo tenemos que analizar este sistema para determinar por qué vía de solución lo vamos a resolver. Siempre tenemos que pensar en la vía de solución más racional. Rápido, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por supuesto, por el método de sustitución, porque en la primera ecuación la variable X está despejada. Usted sustituye en la segunda ecuación y obtiene el valor de Y. Luego, cuando ya tiene el valor de Y, lo sustituye en la primera ecuación y obtiene el valor de X. Recuerda que esta respuesta también la tienes en tu libro de texto. Tienes después, antes de dar la respuesta literal, que comprobar. Lo puedes hacer mentalmente, por supuesto. Tienes 2 condiciones. Una es que la adición o el total era 668. O sea, usted va a adicionar las dos cantidades y le tiene que dar 668. Y que la primera es igual al triplo de la segunda. Multiplique la segunda por 3 y verifique que le da la misma cantidad de libros restaurados en la primera. Si esto sucede, entonces puedes escribir rápidamente la respuesta. Después te aparecen 2 incisos más. Uno que tiene que ver con el porcentaje y otro que tiene que ver con la parte. Para el porcentaje no tienes problema. Recuerda que esto lo has trabajado durante toda tu vida estudiantil desde los últimos grados de la educación primaria. Vas a establecer las relaciones y vas a poder calcular el porciento. Vas a escribir su relación, su respuesta literal y tienes entonces un último inciso. Ese último inciso dice qué parte del total se restauró. Ahora es la parte. Tienes que establecer la razón, la fracción entre las cantidades que te determinan para poder obtener la fracción final. Correcto. Como has podido apreciar, en esta clase ya hemos estado trabajando diferentes contenidos integrados del
conocimientos que adquiriste en este grado que has ido adquiriendo. Pero yo te propongo que luego, con calma, te sientes con tu libro de texto a realizar el análisis de los ejercicios propuestos y tú mismo elabores tu propia solución. Miren, tengo una información muy importante que darle. A partir de la semana que viene, nuestros encuentros serán los jueves a las 8 de la mañana. Entonces, les propongo que sigan como siempre, manteniendo las medidas de higiene que están indicadas. Lávense bien las manos, recuerden, durante 20 segundos. Miren, si alguien, mamá o papá, va a salir de la casa a buscar algo, no se olvide recordarle que tiene que tener el nasobuco puesto. ¿Tú has visto todos los spots de la televisión? Utilízalos y que te sean útiles. Entonces, esperando poder encontrarnos en el próximo encuentro, me despido de ustedes.